Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y lo estamos esperando que en breve se conectará desde México Luis Eduardo Pérez Llamas, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador y promotor de mercados alternativos. Y un poquito más tarde nos acompañará desde Perú Rosa Mendoza, educadora feminista, dirigente nacional del partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, que conduce también un programa de radio que se llama Latinoamericana en el Mundo y que sale por la radio Estéreo Villa de Lima. Bueno, les voy a comentar mientras Luis ingresa, que ya vamos a tratar algunos temas específicos de México, pero también que han estado sucediendo en la Argentina, algunas cuestiones que sucedieron en nuestro país y que se refiere a las privatizaciones que intenta hacer el gobierno de la República Argentina. Esto salió en el diario Página 12 y dice así: en el marco del proceso de privatización del sector energético impulsado por Javier Milei, el Ministerio de Economía aprobó una nueva circular modificatoria para avanzar con la venta total del paquete accionario de 4 complejos hidroeléctricos estratégicos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra de Águila. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1569/2025. Los complejos hidroeléctricos que el gobierno busca vender se encuentran en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén, esto es al sur de nuestro país, en la Patagonia. Juntas, estas centrales aportan alrededor del 20% de la generación hidráulica del país y constituyen un pilar del sistema interconectado nacional. Dichas centrales hidroeléctricas fueron construidas durante las décadas del 70 y 80, habían sido concesionadas a privados durante los años 90 con el gobierno de Menem, otro privatizador. Al vencer esas concesiones entre 2023 y 2024, las centrales volvieron al Estado Nacional, que debía decidir su futuro. La gestión de Milei optó por un camino opuesto al que reclamaban los gobiernos provinciales y sindicatos del sector energético, que pedían que las represas quedaran bajo control público federal o provincial. Bueno, y otra noticia también, ustedes saben, los oyentes que venimos siguiendo el tema de la Franja de Gaza, el genocidio que allí ha ocurrido y sigue ocurriendo también. Me gustaría leerles el comentario de Hernán Sin, que es un cineasta argentino que vive en España, el realizador del documental Nacidos en Gaza y que defiende la causa palestina muy fervientemente, y dice lo siguiente: son 77 años de impunidad, inclusive durante el genocidio, ninguna gran potencia los ha siquiera sancionado.
Ya ni hablemos de una intervención militar internacional, que es lo que llevo meses pidiendo para cumplir con la legalidad. Como si alguien me fuera a escuchar, pero no importa. Son 77 años de hacer lo que quieren con los palestinos. ¿Por qué van a cambiar ahora? Solo la presión popular y la constante denuncia puede tener cierto efecto. No paremos. También el día miércoles ha habido importantes movilizaciones en Lima, Perú, del grupo de la generación Z, los jóvenes que han salido a la calle. Luego Rosa Mendoza se explayará sobre el tema. Y bueno, vamos también a comentar sobre esto. Esto salió en ANRED, que es un medio periodístico alternativo. Miles de ciudadanos peruanos salieron a las calles de Lima y regiones para rechazar la coalición autoritaria que nombró presidente interino a José Gerí. Dina Boluarte fue declarada vacante. Esto lo hizo el Congreso, tema que ya nos anticipó en el programa anterior Rosa. Eh, este señor nuevo, designado presidente, es denunciado por violación sexual y corrupción. Al llegar la noche, la policía desató una brutal represión que dejó decenas de heridos. En la madrugada se confirmó el primer fallecido, ya iban dos al día de ayer. Esta noche es la noche del miércoles al jueves por la represión policial. Testigos denuncian casquillos de balas encontrados en las calles. El Ministerio de Salud confirma a 3 manifestantes en estado crítico. A Mauricio Ruiz Sanz, joven músico rapero e integrante del colectivo Amachac Pachac, le arrebataron la vida el jueves a la madrugada en el centro de Lima, en Perú. De acuerdo a testigos, un policía de civil, terna, como se le llama en el país, realizó disparos luego de verse descubierto. La fiscalía se apersonó al lugar para realizar las diligencias e iniciar investigación, ya que manifestantes reportaron hallazgo de los casquillos de bala en Plaza Francia, escenario donde ocurrió el asesinato de Mauricio. Bueno, estos han sido acontecimientos importantes. Bueno, lo de Gaza continúa desde hace 2 años, de esta última semana. Eh, Les pregunto si quieren hacer algún comentario, Claudio o Marta, algo para agregar. No. Con lo que vos decís, eh, Lili, con respecto a la declaración del director de cine, me parece muy bueno lo que ha dicho. Es una lucha que tenemos en todo el mundo, cientos de miles de manifestantes, huelgas generales en todos lados. Quiero decirle en esta radio que los que estuvieron en contra por sus negocios con Israel fue la CGT y el peronismo en la Argentina. En la Argentina, desgraciadamente, la CGT no hizo ninguna declaración, ni se movilizó, ni tampoco la CTA, porque justamente el peronismo es la parte política de la Argentina que está haciendo negocios con Israel y que Israel, las ganancias que hace acá en la Argentina, se transforman en bombas que tiran en la franja de Gaza. Y justamente es el peronismo el que está en eso. El apoyo político a Israel y la política junto con la alianza con Trump es Milei. Y la parte económica y financiera con Israel es el peronismo. Por eso la CGT nunca se movilizó en apoyo de Israel. Y yo reivindico la posición y el sacrificio, el- la voluntad y el esfuerzo que hicieron los compañeros del Frente Izquierda de los Trabajadores. Fueron 3 compañeros de ese frente.
Celeste Fierro, Juan Carlos Giordano y Ezequiel Perecini, que forman parte de esta organización. Fueron con la flota Samud y dos de ellos fueron encarcelados allá. Y también un entrerriano que fue como capitán, fue un argentino independiente de fuerza política que fue capitán de uno de los veleros de la flotilla. Ujú. Por eso hay que denunciar que uno de los países con los dos partidos mayoritarios en este momento, que es la Libertad Avanza y el peronismo, fueron cómplices de el genocidio. Nada más. Ujú. Bueno, gracias, Claudia. No sé si Marta o Luisa quieren hacer algún comentario. Y con Perú, viva la lucha de Perú. Ah, bueno, vamos a esperar entonces a ver si Rosa nos comenta mientras entra Luis también. Eh, y vamos a tratar con Luis, yo voy a ir adelantando un poquito. Porque él había comentado en otro grupo, en otro medio, una situación que se dio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en que hubo amenazas de bomba, que un joven asesinó a otro, y que 14 planteles de la UNAM estaban trabajando en forma virtual por toda esta situación. Salió luego a la luz, le vamos a preguntar a él un poquito más sobre esto, que uno de el asesino pertenece a un grupo que se llama Incel, que son grupos antifeministas que están en las redes desde hace mucho tiempo. Hay diferentes tipos de grupos y que sirven de entrada a la extrema derecha. Grupo Incel proclaman o comentan que tienen un celibato involuntario. Por supuesto, descargan en las mujeres toda la responsabilidad de lo que a ellos les sucede. Eh, Se trata de adolescentes solitarios que son machistas, que son misóginos, incapaces de establecer vínculos afectivos, de lo que culpan a la mujer. Odian a los que son populares, que tienen éxito con las mujeres. Y se conectan a través de las redes con otros jóvenes, adolescentes que tienen pensamientos afines. Eh, en este momento se está hablando que estos grupos, que están conectados internacionalmente, pasan de la virtualidad a la acción. Y hemos tenido acá un hecho en esta última semana de un joven uruguayo, no importa la nacionalidad, pero que asesinó a su ex mujer, a su ex suegra y también a un remisero que le hizo un traslado o lo llevó de un lugar a otro. Joven uruguayo pertenece a uno de esos grupos antifeministas y patriarcales que se llama Varones Unidos. Y a mí me gustaría, o sea, íbamos a comentar un poquito sobre este tema, desarrollarlo y relacionarlo con lo de México, porque me gustaría leer un mensaje que escribió en las redes Ariel Goldstein. Ariel Goldstein es un estudioso, investigador argentino del CONICET que se dedicó a investigar ya desde hace muchos años las redes internacionales de la extrema derecha. Tiene dos libros muy conocidos, La Reconquista Autoritaria y el otro libro es La Cuarta Ola.
¿no? La cuarta ola se refiere a la cuarta ola de la extrema derecha. Y él mencionó lo siguiente. Del odio digital a la violencia real, el caso Laurta y la Red Antifeminista Internacional. Laurta se llama el femicida. El autor del doble femicidio, Pablo Laurta, no era un desconocido. Había sido integrante del grupo Varones Unidos, organización antifeminista local. Esta es de acá. Los incel son de Estados Unidos. Es un grupo que surgió en Estados Unidos que hace años que están en las redes. Organizó en 2017 la presentación de Agustín Laje y Nicolás Márquez en el Parlamento uruguayo. Veamos los lazos, ¿no? En su cuenta de X retuiteaba Andrew Tate y Elon Musk y compartía mensajes como los hombres deben controlar a las mujeres deben depender económicamente de un solo hombre, la inteligencia emocional no existe, una red de ideas que legitima el dominio masculino y desprecia la igualdad. Laurta no estaba solo, forma parte de una internacional antifeminista que conecta. Goldstein habla de una internacional antifeminista al mismo tiempo que estudió la internacional de la extrema derecha. Y no es extraño, porque la extrema derecha, el fascismo, va de la mano del patriarcado. Es decir, son dos cosas indisolubles, ¿no? Varones Unidos en Uruguay, Laje y Márquez en América Latina. Fíjense la red, ¿no? Tate y Musk en el mundo anglosajón. Distintos lenguajes, una misma causa, restaurar el poder patriarcal. Laurta también compartía mensajes de Milo Yiannopoulos, figura clave de la alt-right. La alt-right es la extrema derecha norteamericana, en la que está Trump, que llamaba a colgar a los pedófilos y a quienes los encubren. Esa retórica heredada del moralismo conspirativo de la extrema derecha digital presenta la violencia como purificación moral, ¿no? Fíjense esta idea, porque se acusó en Estados Unidos también, se acusó de pedófilos a algunos demócratas, ¿no? Se hizo toda una campaña acusándolos de pedófilos a algunos personajes del Partido Demócrata, que es el opuesto al Partido Republicano en donde está Trump. Entonces, la violencia está presentada como purificación moral. La Horta adoptó esa lógica al justificar el crimen afirmando que las víctimas eran pedófilas. O sea, usan los mismos argumentos, ¿no?, que se usaron en Estados Unidos contra la oposición. En general se usan siempre las mismas cosas, se replican, y acá no es más que una repetición de lo que sucede en los países centrales, ¿no? El discurso global del odio se tradujo en su caso en una fantasía local de justicia patriarcal. Entonces aparece el tema de la purificación moral y de la justicia patriarcal. En definitiva, digamos, a ver, es el viejo discurso de les pasó porque se lo merecían, ¿no? Que ya lo conocemos de antaño. Pero es bueno desarmar todo este entramado, digamos, de razonamientos, entre comillas, justificaciones, entre comillas, ¿no? Son justificaciones de lo que es injustificable, ¿no? Pero bueno, digo porque esto entra en los jovencitos, en los adolescentes entra, ¿no? Entran por ahí, muy jovencitos entran los varones. No por nada, acá en la Argentina, el mayor porcentaje de votantes de Milei son jóvenes, fueron jóvenes de entre 18 y 24 años, flexibilizados y pobres encima. Ujú. Eh, Sí, el, el discurso, ya termino, y así ustedes comentan. El discurso global del odio se tradujo en su caso en una fantasía local de justicia patriarcal. Esta cultura digital, porque esto funciona entre las redes,
convierte la violencia en identidad, el odio en pertenencia y el autoritarismo en virtud moral. Ujú. El caso Laurta muestra cómo esas ideas pueden traducirse en actos concretos. Ahora se está hablando de que eso que hace 2 o 3 años atrás, o 4 o 5 años, se investigaba como un tema que circulaba entre las redes, está pasando al acto. Es decir, de los discursos antifeministas y patriarcales se pasa directamente a los asesinatos. ¿No? A Ujú. ver, pensar el antifeminismo no es hablar de un grupo aislado, es entender una red global que se alimenta del resentimiento y del miedo a la igualdad. Combatirla exige más conocimiento, no más odio. Bueno, no sé por qué puso esto Ariel, pero exige más conocimiento, exige destramar este entramado, sobre todo en la mente de los muy jovencitos, de los adolescentes jovencitos, ¿no? Que es cierto, a ver, en los estudios de género, ya les estoy hablando de los años 90, acá en la Facultad de Psicología en Argentina, Ana María Fernández los llevaba adelante la cátedra optativa de estudio de género. Empezaron primero siendo una materia optativa de la Facultad de Psicología, estudios de la mujer. Luego pasó a hablarse de estudios de género. Y ahí ya en los años 90 se empezaba a ver cómo ante los avances de las mujeres en todos los terrenos, ¿no? En el terreno laboral, en el terreno de la lucha por el reparto igualitario de las tareas domésticas y de cuidados, en el terreno sexual también, ¿no? Esta empezaba a descolocar a los varones, los empezaba a descolocar. ¿Por qué? Porque los corría de las imágenes tradicionales de que se gestaron en los inicios del capitalismo, la mujer igual madre, la mujer sexualmente pasiva, ¿no? Este, la mujer al interior del hogar, y me estoy olvidando otra representación, ya la voy a recordar, porque son 3 representaciones que se gestaron al inicio del capitalismo. Pero bueno, en definitiva, esta mujer que estaba sometida, ¿no? Sometida, quedándose en la casa, al interior de la casa, mientras el hombre iba a producir, ¿no? Delegada a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, por otra parte, sustento fundamental del capitalismo, ¿no? Porque no podría existir toda esa infraestructura laboral si no hay una infraestructura interna que sostiene todo eso, quien prepara la comida, quien limpia, quien lleva a los chicos a la escuela, quien los atiende, ¿no? Entonces, ya en los 90 se empezaba a ver en el terreno de la construcción de la subjetividad masculina cómo el hombre se sentía desubicado frente a determinados avances del feminismo y de las mujeres en general. De ahí podemos saltar de la mano con todos estos avances de la extrema derecha, en los avances del patriarcado. Y este fenómeno digital de esos jovencitos ¿Dónde desubicados estás? en las redes sociales, ¿Ves, eh, Eh, buen día, Rosa, ya te damos la palabra. De esos jovencitos desubicados en las redes sociales que empiezan a ponerse violentos, antifeministas, antipatriarcales, y que, según algunos estudiosos, y lo que estamos viendo en la realidad con el caso Laurta, y ahora nos va a comentar Luis lo que sucedió en la Universidad Autónoma de México, pasar de las palabras a la acción. ¿Eh? O sea, con una serie de justificativos morales, y bueno, los justificativos que Ariel Goldstein menciona, pasar directamente a los hechos, ¿no? Como hemos tenido la semana pasada acá en la Argentina. ¿Mm? Este muchacho Laurta pertenecía a Varones Unidos. Y lo que comentaba Luis en México, este muchacho también, que parece que cometió un asesinato, ahora nos va a explicar un poquito más Luis, pertenecía a los grupos Incel, que son tienen bastante tradición en las redes, son bastante viejitos, ¿eh?
¿no? Por lo menos unos años a esta parte. Bueno, disculpen que hice toda esta introducción, pero mientras esperábamos a Luis y esperábamos a Rosa, bienvenido Luis desde México, disculpa que te levantamos tan temprano. Sabemos que hay un desfasaje horario. Bienvenida Rosa desde Lima, Perú, que nos va a comentar también sobre la última rebelión de los jóvenes, otro tipo de jóvenes, no estos, pero acá tenemos las dos caras, ¿no? Los jóvenes de la generación Z que se están rebelando contra el gobierno. Y bueno, y bienvenida Clelia que entró un poquito más tarde. Bueno, Luis, no sé si querés comentarnos qué sucedió en la UNAM, en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué pasó con esto, con esto que vos comentabas en este mensaje que mandaste? Si querés extenderte un poquito más sobre la situación política también de México. Sí, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Mm, yo estuve tan pendiente de la hora que desde muy temprano, desde mucho antes, que ya a la hora de la hora se me pasó un poquito. Perdón por la tardanza. Este, sí, justo comentaba yo el otro día esa situación como parte de una circunstancia más general que vive el país. O sea, eso es una circunstancia muy puntual eh, que se dio ese hecho, pero en realidad parece ser de una situación pues sumamente compleja que se vive acá en México, ¿no? Esa situación muy, muy particular, eh, pero que tuvo pues consecuencias tan drásticas en el hecho de que casi pues, termina cerrando la universidad, él es de la Universidad Nacional Autónoma de México, por otras circunstancias. O sea, en el mismo contexto de este chico, un joven de 19 años, este, pues claramente eh, con problemas, ¿no? Psicoemocionales. De hecho, se informó posteriormente que estaba en atención médica, ¿no? Mental. O sea, es una circunstancia muy, muy particular de este joven. eh, eh, que lo llevó, digamos, a cometer este crimen, ¿no? Asesinar a otro joven, un joven de 19 años asesinando a un jovencito de 17, ¿no? Eh, Verdaderamente una tragedia. Y yo comentaba que había como que contextualizarlo, porque pues estos jóvenes viven un poco solitarios, son personajes aislados, eh, que sufrieron una circunstancia. Yo en ese momento, cuando escribía, no quise, digamos, abundar sobre el hecho, simplemente aludía a la circunstancia de una interpretación o una intervención de alguien especialista eh, en géneros, ¿no? O sea, estudiosos de género, que sobre todo clasificaba, ¿no? Cómo caracterizar la conducta de este jovencito, y luego una lectura más política, más de las circunstancias, digamos, geopolíticas que llevaron, ¿no? Que explicaban un poco la circunstancia que llevó a este joven a cometer el asesinato, ¿no? Es decir, bueno, como lo escribí y tú lo leíste, pero el resto de compañeros no lo saben,
o el público, ¿no? que puede escuchar este programa, pues se les caracteriza como personas así, solitarias, ¿no? Con una tendencia a ser misóginos, machistas, ¿no? O sea, que tienen muestran mucho resentimiento con las mujeres, especialmente porque pues tienen una dificultad de vínculo, ¿no? O sea, lo que ahí es muy notorio es que tienen una dificultad de vínculo, de conexión, y al mismo tiempo que tienen, digamos, esta disposición hacia las mujeres, tienen otra disposición hacia los hombres, que ellos consideran que hay hombres o jóvenes que son, digamos, exitosos con las mujeres y entonces también tienen un cierto resentimiento, ¿no? Entonces, por eso eligió, digamos, asesinar a este otro joven. O sea, es esta la dinámica, es esta como la explicación que daba este especialista ¿no? en estudio de género. Y luego, pues ya otra persona hacía, digamos, el análisis de esta circunstancia de personajes que son sumamente solitarios y que serían capaces, digamos, de tener una interconexión social y digamos, que solo se permitió a través de la red social. O sea, que la red social un poco los condujo a vincularse digo, ya este es un movimiento que tiene muchísimo tiempo, o sea, inició desde la década de los 90 y entonces, pues se conectaron y sucedió como, o sea, ellos promueven este tipo de actos, ¿no? Se dan valor entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, ocurrió un suceso más o menos así, ese es el contexto, y en un contexto donde en México, pues, hay una presión sumamente grande, extraordinaria de intervencionismo norteamericano. Digo, eso no es nuevo, ¿no? O sea, en realidad, la circunstancia que vive México eh, pues estamos viviendo un fin de época que esperemos que sea definitivo, pero es una circunstancia donde el colonialismo, o sea, donde el viejo colonialismo que dio paso al colonialismo moderno, pues articula a ambos, ¿no? O sea, son las peores prácticas del colonialismo de la época de los imperios españoles y franceses y que terminamos pues, subyugados bajo el imperio norteamericano, ¿no? O sea, con todas las implicaciones que eso tiene por el hecho de compartir 3.200 kilómetros de frontera, ¿no? O sea, es una vieja historia que se remonta a una circunstancia histórica de esa profundidad, ¿no? Y que en el caso del imperialismo norteamericano, subyugando a una nación como la nuestra, pues comenzó, digamos, el nuevo colonialismo, el moderno colonialismo, justamente comenzó en el momento en que Estados Unidos, digamos, se expropia la mitad del territorio mexicano para iniciar un proyecto de hegemonía mundial. O sea, justo a mitad del siglo XIX, cuando empieza a moverse la hegemonía, ¿no? O sea, cuando va a haber digamos, empieza un proceso de globalización propiamente, de mundialización del capitalismo, ¿no? Que antes solo se centraba en Europa Occidental, ahora el capitalismo se va a expandir a nivel mundial y una de las cosas que funda esa circunstancia es justamente el hecho de que Estados Unidos expropie a México la mitad de su territorio. Ahí inicia una nueva época, porque es muy importante, digamos, el perfil del presidente de ese momento, Antonio López de Santana. Se ha escrito muchísimo, ¿no? Aquí en México hay un especialista que ha escrito varios libros sobre el perfil psicoemocional de Santana, que
se llama Jorge Beraza, que, que llevó a que un presidente, que era al mismo tiempo militar, ¿no? Que era el jefe al mando del ejército mexicano, entregara la mitad del territorio, no vendiéndolo como normalmente se cree, ¿no? Rematándolo, sino que, digamos, porque había oposición del pueblo mexicano y había oposición del ejército mismo, pero hay una demostración puntual de cómo este presidente de México fue entregando batalla por batalla las derrotas del ejército mexicano a favor del ejército norteamericano. Así fue como, digamos, Estados Unidos expropió el territorio nacional en aquel momento eh, por tener, digamos, un presidente con un perfil psicoemocional de este tipo. Y él lo remonta a ese momento porque es este mismo perfil de políticos mexicanos, de funcionarios mexicanos, que empiezan a gobernar en la época neoliberal, ¿no? Y entonces son 40 años de que después de un esfuerzo, o sea, de un esfuerzo, digamos, de nacionalismo, ¿no? Encabezado por el priismo de entonces, ¿no? Que venían de la Revolución Mexicana, eh, fueron construyendo una nación, fueron, digamos, dándole cuerpo a una nación con un proceso mal que bien de industrialización, ¿no? Y de un Estado que se empezaba, digamos, a construir después de ser dependiente de distintos modos, ¿no? O sea, el tema de los estados nacionales con una historia de colonialismo tan agresivo como el colonialismo anglosajón, ¿no? Que es lo que está, digamos, en disputa ahora y lo que está en decadencia, digamos, está en crisis. Y entonces la importancia de que todos los gobiernos, todos los estados nacionales se fortalezcan internamente, ¿no? Entonces, digamos, México Sí, estaba en ese te puedo, proceso. perdón. No, si te puedo pedir para darle la palabra a Marta, que la pidió hace un ratito, por favor, luego continúas, porque ella se retira un poquito antes, ¿te parece? ¿Puede ser? Así, claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque como se retira un poquito antes, ella pidió la palabra, entonces, sí, total, tenemos tiempo Pero nosotros no, luego para continuar. no, o sea, yo no lo quiero interrumpir, pero bueno, ya que lo interrumpiste, pero no. Sí, tiene que ver con lo que está diciendo él, tiene que ver con lo que dijiste vos, lo que yo quería comentar, pero como empezó él, no lo quería interrumpir. Como que hay mucha locura al servicio de la perversión y que cuando se generan grietas, o sea, las grietas permiten que se pueda dominar. O sea, el hombre y la mujer somos complementarios y nos necesitamos. Generar esa división y ese malestar entre ambos sexos permite que se manipule a los jóvenes. O sea, que hay una intencionalidad, no es casual. ¿No? Y que también se trabaje con las emociones de la gente y se generen o se alimenten los sentimientos paranoicos y entonces se estimulan las guerras. Yo creo que hay mucho que trabajar en psicología por muchos años para poder hacer prevención en la población. Como que nos falta mucho, yo no lo voy a ver, pero hay mucho que trabajar en la parte emocional, que de alguna manera él lo dijo al principio, o sea, lo que lleva a que un joven mate a otro es que hay una falla en la estructura, pero además hay todo un sistema que está alimentando eso. No sé si soy clara, trato de ser lo más sencilla posible con lo que Sí, digo. sí, se entendió. Luis, Marta González es psicóloga, por eso la aclaración, ¿eh? Sí, sí. ¿Querés continuar? Disculpa la interrupción. Sí, sí, No, está muy perdón. bien. La intervención me regresa al punto inicial yo estaba dando una contextualización mucho más amplia, pero sobre eso justamente yo
es muy importante, digamos, la empatía, la importancia de tratar de comprender la circunstancia del joven, ¿no? Entonces, justamente yo ponía en un chat colectivo donde compartimos Liliana y yo un mismo espacio, porque ahí era un espacio de psicoterapeutas y, ¿no? Reichianos, además, por reichianos. Entonces pensé que tendrían mucho que investigar y decir al respecto, ¿no? Porque, digamos, algo que digamos, en las entrevistas en México, en los, digamos, y en las intervenciones de las especialistas que trataban de dar una explicación, nunca dieron una explicación de raíz, o sea, es decir, un poco incluso más empática con la circunstancia del joven, como un joven o como jóvenes en la circunstancia actual pueden llegar a tener una circunstancia emocional de ese tipo. ¿Qué es lo qué es lo que origina, ¿no? O sea, una circunstancia de disociación social, ¿no? O sea, de desmembramiento de las comunidades y de las propias familias a un grado tal que se pueden producir personalidades solitarias y con rasgos psicoemocionales, pues de un tipo o de otro, y que llevan a una circunstancia de este tamaño, que además, evidentemente, se alimenta por intereses políticos, geopolíticos, Bueno, bueno, ¿no? justamente se valen de la política, se valen de la política, de la justicia y de la patología para poder dominar. Entonces alimentan los sentimientos paranoicos donde el otro es peligroso y hay que eliminarlo. Entonces, por eso primero se genera la brecha, la discusión, la separación, el otro es el enemigo y después hay que eliminarlo. Y entonces así se eliminan y está manejado desde la política y desde la perversión. O sea, son los que están en el poder y son personas que no son sanas, son psicópatas. Sí, y entonces en ese sentido, pues los jóvenes son utilizados en un Claro, interés de muy otro tipo. claro. Entonces se aprovecha una circunstancia así porque en realidad México vive bajo una situación de mucho acoso. O sea, Ujú. y en una circunstancia donde, bien que mal, hay un claro intento de México de zafarse digamos, de este yugo que ha vivido por décadas y que en los últimos 40 años, antes de 2018, que con la llegada un presidente eh, completamente distinto a los presidentes anteriores, o sea, es un, digamos, que empezó a encabezar un gobierno relativamente progresista, de izquierda, con mayor razón y bajo la coyuntura, no solo por el hecho de que esté Trump y también con su peculiar estructura emocional, o sea, también hay que decir sí está siendo importante una personalidad porque da cuenta de una descomposición de una clase gobernante, digamos, que viene y que entonces pone en marcha, digamos, lo peor del colonialismo moderno con lo peor de los viejos colonialismos. Es una combinación y es una resistencia a morir, digamos, de un modelo que tiene que ver además con una posibilidad de cambio en el patrón de acumulación de capital, de patrón tecnológico, etcétera. O sea, con un otro tipo de capitalismo incluso, o sea, ni siquiera de una sociedad distinta al capitalismo, pero un capitalismo mucho menos agresivo y mucho menos con un espíritu colonialista como el capitalismo anglosajón, ¿no? O sea, eh, digamos, los liderazgos de China o de la propia Rusia actualmente no tienen, digamos, este perfil colonialista
como lo tiene el capitalismo anglosajón. La historia de colonialismo viene de, digamos, de este sector del capitalismo occidental. Entonces, como quiera, se vuelve crucial, digamos, para todo el mundo, para todas las naciones, fortalecer sus estados nacionales, digamos, haciendo un parangón digamos, con las estructuras emocionales de los individuos. El Estado Nacional se convierte en una especie de coraza de la nación, o sea, en una especie de autoprotección, porque hay una alianza de todas las fuerzas sociales, políticas, incluso de todas las clases, cuando a veces esas alianzas pueden ser sumamente problemáticas, pero son alianzas al interno que protegen sus propios intereses, ¿no? Y por eso, o hay circunstancias como las que ustedes conocen muy bien, con perfiles de sectores de la clase burguesa, ¿no? De la clase opresiva, con un perfil entreguista, pro imperialismo, pro imperio, y que fue lo que nosotros sufrimos durante 40 años, ¿no? Entonces, hay una dinámica donde nosotros, digamos, donde toda la economía mexicana se puso en función de una codependencia con la economía norteamericana. O sea, México exporta el 85% de las exportaciones van hacia Norteamérica, especialmente hacia Estados Unidos. Y eso significa que toda nuestra industria, toda nuestra agroindustria, ¿no? Toda nuestra producción, ¿no? económica está definida en función de las necesidades del capitalismo norteamericano. Y además, todo el capital invertido, ¿no? Porque digamos, se desmanteló un capitalismo mexicano que venía más o menos consolidándose en forma más o menos independiente. Desde los años 80 se empezó a desmantelar en favor de un capitalismo que se funda sobre todo en inversión extranjera, ¿no? En capital extranjero, y entonces no solo somos dependientes de una economía así, ¿no? O sea, a la que le exportamos todo lo que producimos, sino que somos dependientes tecnológicamente, somos dependientes, ¿no? En innovación tecnológica, no contamos, o sea, todas las universidades del país se pusieron en función de ello, ¿no? O sea, el dinero de investigación luego se iba incluso hacia las propias empresas transnacionales. Es decir, o sea, pero ahí no acaba, o sea, toda esta dependencia, digamos, de México hacia Estados Unidos llevó, digamos, a favorecer la inversión extranjera en una circunstancia de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de devastación ambiental, ¿no? Y donde todas las leyes se pusieron en función de ello, o sea, hubo un desmantelamiento de la Constitución mexicana de 1917, que era una constitución sumamente, digamos, nacionalista y bastante vanguardista en el sentido digamos, de todo lo que se constituyó a favor de la nación mexicana y sobre todo de los derechos sociales, políticos y económicos de la población. O sea, todo esto que fue resultado de una revolución se desmanteló a partir de los años 80 y nos entregamos, digamos, a la economía norteamericana. Y es en este contexto, digamos, que hay un proceso de inestabilización de la nación mexicana y de un sistemático intervencionismo cada vez más agresivo del capitalismo norteamericano, ¿no? Y es en ese contexto que se da esta circunstancia, o sea, de tratar de mostrar una circunstancia de crisis permanente de política y de gobernanza en México, por parte de un gobierno que, digamos, de alguna manera se opone y está priorizando con todas sus limitaciones por ser un capitalismo tan dependiente de la economía norteamericana, está tratando de emprender un proyecto y un proceso de constitución
de capitalismo nacionalista, ¿no? Que está tratando de librarse, digamos, de tanta dependencia. Y hay ejemplos muy claros. O sea, entre otras cosas, México dependía de la importación de gasolina, por decir un dato. El 85% de la gasolina se importaba de Estados Unidos y solo se producía el 15%, y esos números cambian. O sea, y bueno, la idea es que, o sea, no es que sea presumible, pues, usar gasolina, pero se trata de un problema de soberanía energética, y entonces, tanto en ese ámbito como en el ámbito de la soberanía alimentaria, hay distintos ámbitos que México está tratando de recuperar, ¿no? Y entonces está tratando de ser, digamos, de ejercer una política no entreguista, soberanista, nacional, y entonces, y en una circunstancia, digamos, donde el capitalismo norteamericano de repente se repliega hacia su propia, hacia su propio hemisferio, pues está resultando que es, y todos lo estamos viendo, con las agresiones en el campo, ¿no? O sea, eh, eh, pero estas mismas agresiones en México son sistemáticas desde hace mucho tiempo. Un ejemplo, o sea, un ejemplo de esta circunstancia de acoso que vive el país y de desestabilización, lo significó una violación, digamos, de los acuerdos y de la operación para combatir supuestamente el crimen organizado, donde directamente el gobierno, instancias del gobierno norteamericano, digamos, negociaron con uno de los más importantes en México del narcotráfico para secuestrar a un, digamos, a un enemigo, a un adversario de ese propio cártel, y entonces generar una crisis nunca vista en un estado que, aunque, digamos, tenía esa actividad criminal, era un estado relativamente en paz, ¿no? Porque, digamos, pues, los, los criminales pues estaban en su negocio y trataban de llevar las cosas en paz, pero esta insidia y digamos, negociación que hicieron instancias del gobierno norteamericano por encima y pasando, digamos, pasándose por encima a las propias autoridades mexicanas, generaron una crisis tremenda, ¿no? Claudio quisiera intervenir, ¿no? Bueno, Claudia, a ver, te escuchamos y después le damos la palabra a Rosa, que está esperando para contarnos lo que pasó en Perú. A ver, Bueno, Claudio. yo quería decir que lo que está hablando de México con respecto a la perversidad, no creo que Argentina también sea un país que nosotros no tengamos perversos. Empecemos por Milei. Nosotros tenemos un gobierno encabezado por un perverso, absolutamente perverso, de una calidad extraordinaria en cuanto a perversidad. Ni siquiera es un hipócrita. Abiertamente se dice ser criminal y estar por la crueldad, y llama a la crueldad. En Argentina hay machismo, hay crímenes de femicidas, femicidios, pero también una lucha muy grande de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores. Contra todo eso, los trabajadores tienen una mente educada en el machismo. Creo que es eso. Entonces, otra cuestión, no podemos disolver, Luis, un hecho histórico actual en una línea muy larga de acontecimientos para explicarlo, porque lo del colonialismo sucedió en todo el mundo. El tráfico de droga, acá teníamos un primer candidato del partido gobernante que está vinculado al tráfico de droga, y hay montones de políticos que están vinculados al tráfico de drogas en el país.
no podemos disolver una situación actual en todo un trayecto político, histórico, quiero decir, porque estamos disolviendo el asunto. Sí marcar algunas pautas de su origen, tener un punto de arranque determinado y después meternos en el asunto. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Cómo se combate el machismo en la sociedad? ¿Cómo se combate esa estructura patriarcal que es subsumida como instrumento y como herramienta en el capitalismo? Es el capitalismo mismo y los capitalistas, y los gobiernos, el de México y los políticos de México, políticos de la burguesía y los políticos argentinos, políticos de la burguesía argentina, que son cómplices y son socios del imperialismo norteamericano y europeo en Argentina, por ejemplo, siguen frenando y atacando todos los movimientos feministas, la educación. Nosotros tenemos el ESI, Luis. ESI es Educación Sexual Integral y hay una ley que dice que eso hay que enseñarlo en las escuelas. Y eso es un paso adelante que tenemos. Entonces, esos son los problemas que tenemos que discutir. Y esa lucha que hay de los trabajadores y de los distintos sectores oprimidos en las sociedades, enfrentando a esos políticos de la burguesía y a la burguesía misma, que tiene planes de cooptar jóvenes violentos para que ejerzan la violencia sobre los otros jóvenes y sobre los trabajadores. Nada más. Bueno, gracias, Claudio. A ver si podemos, te agradezco mucho, Luis, todo el panorama que él nos ha dado, desde el hecho individual hasta lo que está sucediendo políticamente en México, hasta la eh, eh, estrategia de Estados Unidos de penetrar cada vez más en los países de Latinoamérica, sobre todo con este señor Trump. Vamos a escuchar a Rosa. Ahí tenés el micrófono cerrado, Rosa. ¿Querés abrir el micrófono? ¿Que nos querés comentar? Te presento a Luis Eduardo desde México, el resto ya nos conocés. Rosa Mendoza desde Perú, lo que pasó el miércoles, la noche del miércoles al jueves y cómo se está desarrollando esa situación, la vacancia de Dina Boluarte que vos anticipaste en el programa anterior y que se produjo, pero pusieron a otro peor, parece. A ver, contanos. Tal cual, pero bueno, en primer muchas gracias en primer lugar y también disculpas como Luis por haber llegado tarde. Eh, Me levanté a las 5:30, me desperté a las 5:30 y después me quedé dormida de nuevo. Entonces, bueno, pero yo quisiera comentar un par de cosas a partir de lo que han dicho y luego a partir de eso entrar al Perú, porque me parece tan interesante cómo nuestros países se parecen en mucho, porque básicamente estamos partiendo de situaciones globales, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de que la juventud no encuentra un espacio en el país, ¿no? Este asunto de que las economías ilegales ya no solamente le pagan a los políticos como era antes, sino que se han introducido en la política y ya son los que gobiernan. Eso es lo que nosotros sentimos en el caso del Perú. Antes era el, digamos, el narcotraficante que tenía vínculos y lazos con algún político A, B o C y que desde allí conseguía facilidades para poder entrar, para poder hacer su negocio, tenía vínculos con la policía, con el Poder Judicial, pero ahora son ellos mismos, y no son solamente narcotraficantes, sino miembros de distintas economías ilegales, los que son parte de el gobierno, porque entran ya, son parte y son dueños de partidos políticos.
Y al ser dueños de partidos políticos entran y básicamente dictan las leyes a favor de la economía criminal. Eso es lo que ha pasado en los últimos años en el Perú. Cada vez más claro, ¿no? Tenemos un conjunto de leyes que son conjunto de leyes pro crimen, como por ejemplo, solamente les voy a dar un ejemplo, no soy abogada, como por ejemplo el haber eh, obviado, el haber, digamos, cerrado el término de asociaciones delictivas para algunos tipos de delitos, ¿no? Que ya esos no son asociaciones delictivas, ¿no? Y entonces eso debilita mucho las posibilidades de emprender juicios o procesos legales más profundos y que tomen más tiempo. Y el otro elemento es cómo esto impacta en nuestra juventud, ¿no? Porque al ser estos grupos mucho más grandes, y al estar las economías también con más dificultad, bueno, ya les dije la vez pasada que en el Perú más del 70% de la economía es una economía informal, es decir, no tenemos suficientes empleos formales, no tenemos suficientes empresas ni trabajo desde el Estado. Entonces, finalmente los jóvenes terminan desmereciendo la importancia de la educación formal y entrando directamente a ser parte, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes de sectores populares, a ser parte de estas economías ilegales y empiezan a ser, porque además sabemos que nuestra legislación, la mayoría de nuestras legislaciones favorecen a los más jóvenes en el sentido de que no les dan directamente penas altas porque son menores de edad y entonces empiezan a utilizar estos jóvenes en el sicariato, ¿no? Para que puedan fácilmente ganarse dinero haciendo crímenes, ¿no? Entrando a crímenes que le van a permitir luego tener el mejor celular, tener las mejores zapatillas, en fin, ¿no? Eso es una cosa de fondo. Y en esa cosa de fondo es mucho más difícil hacer política, ¿no? Porque hacer política implica, bueno, tener un tiempo libre, tener posibilidades de desarrollar una mirada más colectiva y en esa búsqueda de una mirada más colectiva, poder encontrar formas de hacer política. Y entonces, en medio de todo eso, en el Perú nos resultaba bastante difícil hacer política, pero ya estábamos haciendo cosas, ¿no? Ya se habían organizado los transportistas para trabajar el tema de la lucha contra el sicariato, porque los están matando, ¿no? Eh, También los jóvenes empezaron una acción específica dirigida al tema de las asociaciones de fondos de pensiones, ¿no? Las AFPs. E igual también diversas organizaciones, diversas gentes seguían luchando por el tema de los muertos que habían sucedido durante la época de, eh, de la entrada, digamos, de la salida de Castillo y la entrada de Dina Boluarte. Y en eso se producen, a mí me parece, dos hechos que parecen simples, pero que tienen importancia, digamos, como que se convierten en gotas que rebalsan el vaso. Dos hechos sucesivos. Por un lado, eh, uno de los candidatos de la derecha que durante la época de la de diciembre del 22 y enero del 23 es ahora candidato, pero ha sido tradicionalmente un locutor, tenía un programa de radio muy escuchado, Philip Butters, viaja a Puno con la idea de que iba a hacer su propaganda política allí, entra a una radio, en esa radio es rápidamente,
decide ir a esa radio, él pide ir a esa radio para, digamos, enfrentar un diálogo difícil con gente que no estaba de acuerdo con su posición y la gente, escuchándolo en la radio, empieza a agolparse, a agruparse en la puerta de la radio para decirle lo que merecía, ¿no? Porque había estado durante todo el tiempo del 22 y 23 terruqueándolos, es decir, acusando a las familias, a las personas muertas y a sus familias de ser terroristas, acusando a los puneños de ser terroristas por ir a reclamar sus derechos, ¿no? Porque ellos habían ido por reclamo de sus derechos. Entonces, esa persona termina saliendo de ese lugar, en esa situación, con una protección policial enorme, porque la gente le tiraba huevos, le tiraba tomates, le tiraba de todo, también piedras, ¿no? Pero en realidad el tipo se asustó, no, o sea, incluso permitió que la gente llegara más gente, porque al principio habían 5 o 6 personas y él se asustó y fueron llegando más gente y que la cosa se hizo cada vez más difícil. Y entonces los políticos en general, desde Lima, se asustaron y dijeron, bueno, esto que ha pasado en Puno ahora nos va a volver a pasar, nos ven asociados con Dina, no, tenemos que sacar a Dina, ¿no? Y al mismo tiempo, al día siguiente se produce un concierto de uno de los grupos de cumbia peruana más, pero más famosos, un concierto que no era al parecer muy grande, pero que era en un lugar que supuestamente era muy seguro, era el círculo militar de, de Chorrillos, ¿no? Y en ese lugar, eh, desde afuera, porque no era un lugar muy grande, llega una balacera y hieren a 4 de los miembros del grupo Aguamarina. Y eso genera también una indignación de la gente, porque ¿por qué los hieren? Porque están buscando cupos. O sea, en general, esta economía delictiva busca cupos en artistas, en transportistas, en pequeños comerciantes, a todos los niveles, eh, no en realidad a todos los niveles, no a las grandes empresas, pero sí a la gente que tiene como que una acción pública, ¿no? Y ¿Qué es entonces, buscar eh, cupos? Rosa, perdón, ¿qué es buscar cupos? buscar cupos es pedir, se acercan a las empresas, a los grupos y le dicen, ¿sabes qué? Si nos pagas tantos soles mensuales o Ah, semanales, te dejamos tranquilo. Ese es tu cupo, ¿no? Ah, Entonces, el cupo puede ser muy grande, muy chiquito y cada vez son más grandes, ¿no? Entonces, Aguamarina es uno de los grupos que ha decidido no pagar cupos. ¿No? Y que ha decidido enfrentar diciéndole a la policía y diciéndole al Estado, ustedes tienen que cumplir su trabajo, ¿no? Y bueno, los balearon el concierto, o sea, eso podía haber sido mucho peor, ¿no? Entonces, esos dos hechos suceden al mismo tiempo y la gente empieza también a decir, bueno, no, no puede ser, ¿no? Y entonces, como una jugada de ajedrez, digamos, hacen un enroque, ¿no? Y sacan a Dina, porque ustedes saben, yo ya les había dicho la vez pasada, que tanto Dina como el Congreso tienen solamente un 2 a 3% de soporte, digamos, en las encuestas. Y por lo tanto, estamos en un momento preelectoral y los congresistas dicen, bueno, ya no nos sirve Dina, la sacamos y la sacan. Pero en realidad lo que hacen es la misma mesa directiva que estaba ya en el Congreso y que tenía a integrantes de esta misma coalición mafiosa, entra directamente a ser parte del gobierno, porque como no tenemos vicepresidentes, es el presidente del Congreso el que llega a la presidencia y el vicepresidente del Congreso el que sube a la presidencia del Congreso. Eso hace que el presidente del Congreso, que es una persona que es acusada de ser violador, que tiene acusaciones de haber hecho eh, enriquecimiento ilícito,
En fin, solamente para decir algunos datos, eh, esos dos elementos es el que asume la presidencia de la República. Eh, y bueno, había la posibilidad, en realidad el Congreso tuvo la opción de hacer lo que había hecho en veces anteriores, era eh, censurar a la mesa directiva y elegir a gente más potable. Decidió no hacerlo. Eso fue una decisión porque se presentó una moción de censura y decidió no censurar. De hecho, de nuevo, ahora ha habido una nueva moción de censura ayer y han vuelto a no censurar a la mesa directiva. La mayoría, que es una mayoría de la coalición mafiosa, de la coalición en el poder, que es la misma, no quiere dejar el poder porque son 6 meses claves para seguir gobernando y seguir haciendo lo posible para que las elecciones terminen a favor de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en ese nivel. Sin embargo, lo que ha pasado es que en el interín, digamos, esta convocatoria que tenía la generación Z, que es el nombre que se le pone a un conjunto de colectivos, en realidad. No es un solo colectivo con un solo mando, con una sola dirección, porque además también los niveles de desconfianza suceden en todos lados, ¿no? Estos colectivos se agrupan y convocan y a esta convocatoria se unen diversas convocatorias adicionales. Convocatorias ya no solamente de jóvenes, de gente de la sociedad civil, de partidos políticos, de izquierda, no de derecha, de, en fin, de organizaciones sociales, y sale una marcha masiva, ¿no? Para nosotros es una de las marchas más grandes que ha podido salir en el Perú en los últimos años, ¿no? En los últimos 5 años, diría yo. Y esta marcha masiva, que es básicamente una marcha pacífica de gente tranquila, que va con la intención de decirle al gobierno, ya no te queremos. Básicamente, el, el, ah, lo que se repitió más es que se vayan todos, ¿no? Igual Eh, que acá. Igual que acá. Igual que acá, exacto, hemos aprendido de ustedes en eso, ¿no? Ese que se vayan todos se repitió, pero a último momento, cuando se llega ya al frente del Congreso, que era el lugar de llegada, se enciende un violín, una gran maqueta de violín grande. ¿Por qué creen ustedes que se hace eso? ¿De dónde sale? Al presidente le dicen violín. ¿De dónde sale el violín? De violador. ¿No? Entonces, esa simbología, digamos, de prenderle fuego al, al violín, genera la reacción de la policía, que empieza a atacar a la gente, ¿no? Con una cantidad indiscriminada de bombas lacrimógenas, pero al mismo tiempo había cerrado todos los puntos de salida. Las calles de salida estaban cerradas y prácticamente era una emboscada, ¿no? Mm. Porque terminaron cerrando y gracias a Dios que no hubo una cosa mayor. Pero en esa salida la gente se iba yendo y han sucedido hasta el momento, bueno, sucedieron un montón de heridos, hay Mm. cerca, no sé, decenas de heridos, algunos heridos de gravedad, hay un herido que está, no sabemos cuál va a ser su futuro, está en cuidados intensivos, en coma, eh, porque tiene una herida bastante grande en la cabeza, al parecer con pérdida de masa encefálica, con pronóstico muy malo. Eso debe ser consecuencia de una de las bombas lacrimógenas no las tiran al aire como deberían, sino las tiran a la gente, ¿no? Y entonces, exacto. Y entonces eso le ha llegado a la cabeza a este señor, a este joven, un joven de 20 y tantos años, y está en esa situación. Pero además, en el momento del ir saliendo de allí,
ya a varias cuadras del Congreso, a varias cuadras de los espacios centrales donde se realizó la digamos, una cierta gresca, porque también los jóvenes, había jóvenes que los se llaman de la primera línea, que están con sus cascos, con con sus escudos para defenderse, ¿no? Y que tienen hasta la habilidad de poner las bombas lacrimógenas en espacios para que no trasciendan, y también otros de devolver las bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces, estos jóvenes ya iban como dispersándose y un policía vestido de civil en uno de esos lugares empieza a disparar a jóvenes que se estaban yendo y disparar balas, ¿no? Y entonces esa bala le llega a un joven de 32 años, músico de hip hop, y lo mata, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Eh, Estamos en una situación en la que nos estamos organizando porque no queremos que siga este gobierno, queremos que se vaya Geri, que se vaya Geri y que de alguna manera se pueda llegar a una transición para tener unas elecciones democráticas. Por otro lado, el gobierno lo que quiere es imponer, eh, no sabemos si toque de queda, pero sí definitivamente cese de las garantías constitucionales. Eso es lo que quiere el gobierno. Y estamos en ver qué pasa, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando. Nada Ujú. más les puedo decir como primera entrada. Gracias. Bueno, gracias por toda esta descripción de lo que pasó desde los inicios, digamos, y cómo se generó lo del día miércoles a la noche del jueves. No sé si quieren comentar algo, Clelia, que no te hemos escuchado, Luisa tampoco. Ahí la tenemos a Clelia. Sí, buenos días, Rosa. Encantada de volver a verte. Este, Me hago una pregunta y te la hago a vos. Todas estas conductas del poder que rozan con lo mafioso, coimear, eh, pedir acuerdos monetarios para dejarte tranquilo, entre comillas, la falta de reglas de funcionamiento, de reglas aceptables, no nos hablan del fin de una época, como ya lo insinuó Luis, porque si no los sistemas inventados, hasta ahora siempre de sojuzgamiento de unos por los otros, pero tenían reglas atendibles que daban posibilidad de vivir a todos. Esta nueva porque ya existió en otras épocas de la historia, nueva aceptación de lo violento y de lo brutal, promovido además. ¿No nos hablan de lo mismo? ¿No estaremos al inicio del fin del túnel y vemos una claridad al final? ¿Qué te parece, Rosa? Esa es nuestra esperanza, Clelia. Es el momento en que salen los ogros, ¿no? Es el momento en el que salen los monstruos. Tenemos a Milei, tenemos a Trump, tenemos aquí en el Perú también nuestros pequeños ogros, ¿no? Y claro, estamos luchando en el marco de un sistema político que, que no le responde a muchos, que no le responde a a las grandes mayorías, que no es capaz de cumplir lo que se propone, ¿no? Lo que supuestamente se propuso. Una sociedad de personas que puedan ponerse de acuerdo en las reglas de juego, seguir las reglas de juego y intercambiarse en el poder, ¿no? Nos damos cuenta que eso ya no funciona más. Pero el tema es que todavía no hemos logrado diseñar cómo hacer el cambio, ¿no?
tenemos idea de lo que queremos. Aquí en el Perú, yo soy parte de un partido político que se llama Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y esa frase, el buen vivir, tiene que ver con el vínculo, con recuperar el vínculo, ¿no? Con nuestras culturas ancestrales, con la manera como se vivía en comunidad en nuestras culturas ancestrales, con las formas de reciprocidad, con la búsqueda de solidaridades, ¿no? Todas las cuales se han ido disminuyendo y desmembrando a raíz justamente del auge del neoliberalismo que propone medidas totalmente individualistas, que reducen justamente todo lo de comunitario que hemos tenido. Y entonces nuestra propuesta en ese sentido eh, propone, digamos, tiene este ímpetu de poder recuperar estas cosas que vienen de más atrás, pero al mismo tiempo de eh, incorporar las cosas positivas de lo nuevo, ¿no? Eh, Estamos en eso. El tiempo va a ser muy difícil, Clelia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Nuevo Perú, pensamos que las elecciones son un paso, sí, pero necesitamos cambiar las cosas de fondo, necesitamos un nuevo contrato social, básicamente un cambio constitucional, ¿no? Sabemos que quizás hoy día, en el 2025, no va a ser posible eso, en el 2026 quizás no tampoco, pero tenemos que anunciarlo, tenemos que buscarlo, ¿no? Tenemos que preguntarle a la sociedad peruana, y esa es la primera cosa que queremos hacer una, un referendo para saber cuántos quieren cambiar la constitución, porque sentimos que esa constitución ya no es la que nos responde, ¿no? Y de acuerdo a eso, ir avanzando, ¿no? En generar una nueva constitución que sea capaz de escucharnos de otra manera, que sea capaz de recuperar, de entender los derechos colectivos, por ejemplo, de los pueblos indígenas. En el Perú, los pueblos indígenas son mayoritarios, aunque Ujú. legalmente eso todavía no es reconocido. En el censo nacional, solamente el 24, el censo nacional anterior, solamente el 24% se identifica como integrante de un pueblo originario. Eh, Nosotros pensamos que somos más, ¿no? Pero la legalidad a veces no es tan fácil. Ahorita están haciendo un censo nacional en el que esa pregunta la están esquivando, porque los encuestadores asumen, ah, ya, tú vives en Lima, ah, tú eres mestiza, pa, y me ponen mestiza sin preguntarme, ¿no? Entonces yo tengo que exigir que me hagan la pregunta, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es, eh, es un proceso largo, Clelia. ¿Y Y creo cómo que se todas piensa? estamos en eso. Perdón, Rosa, ¿cómo piensan esto de recuperar lo positivo de los pueblos originarios, de bueno, esta vida comunitaria, esta otra forma de vida, porque América está marcada por el colonialismo. Eso es, digamos, lo que vivimos hoy es consecuencia en primera instancia que de 12 millones en el Imperio Incaico, luego de pocos años de conquista, quedó 1.500.000. Eso no puede no marcar a una población. Que yo no sé, no me imagino cómo lo piensan ustedes, recuperar estas cuestiones de vida anterior a la conquista. El Bueno, cuidado ambiental, por ejemplo, que los pueblos originarios lo tenían muy claro. tal cual. Bueno, en el Perú, eh, el grado, digamos, de desaparición de las culturas originarias ha sido, digamos, ha sido muy fuerte, pero por otro lado, la gente ha tenido, las culturas indígenas han tenido mucha capacidad de resiliencia. Tenemos todavía 48 idiomas originarios, 55 grupos indígenas, ¿no? Pueblos indígenas. Entonces, estos 55 pueblos indígenas existen todavía, están vivos, solamente que no tienen voz
ni son reconocidos en la práctica. No tenemos ningún parlamentario ahorita en el Congreso, ningún miembro del Congreso es indígena, ¿no? Necesitamos darles un espacio, necesitamos darles una voz. Eso es una primera cosa. Nuestro candidato a la presidencia, Vicente Alanoca Arucutipa, es un aymara. Aymara es una cultura indígena del sur del Perú, entre Puno y Bolivia, ¿no? Él es además de aymara y comunitario, o sea, es miembro de una comunidad campesina, es además antropólogo, doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Sevilla, tiene otro doctorado más que ahorita no lo recuerdo, y es profesor en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ¿no? Entonces, tenemos también eso. Tenemos líderes y personas indígenas con formación profesional y que tienen esta mirada que nos permite acercarnos y reconocer cosas. En el norte del Perú, en la selva del Perú, se han generado hasta el momento con mucha fuerza, y hay en camino otras más, dos gobiernos territoriales autónomos de pueblos indígenas. Un gobierno territorial autónomo Ahuajún y otro gobierno territorial autónomo Huampís. Y estos espacios, digamos, de autonomía autogenerados, todavía no reconocidos en la Constitución, son espacios que están permitiendo a la gente tomar decisiones eh, en el espacio vacío que deja el Estado en la práctica, porque los estados están presentes de una manera muy negativa y no están presentes para lo bueno. Y entonces ellos van tomando decisiones en esos espacios. Entonces, darle espacio a que estos gobiernos territoriales puedan dar su opinión, dejen, o sea, no puedan dar su opinión, puedan desarrollar sus autonomías, ¿no? Ejercer sus autonomías, ¿no? En sus propios espacios de decisión. Porque lo que estamos haciendo, como dice Clelia, es que estamos expoliando esos pueblos. Están entrando las grandes empresas a talar, a desarrollar economías de alto, por ejemplo, de cultivo de palma, que no son favorables a los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces es en ese trabajo que nuestro esfuerzo viene a dar lugar, a empujar, a permitir que aparezcan los pueblos indígenas, pero no solamente ellos, sino también todo el pueblo peruano en su diversidad que se haga presente. En el Perú también tenemos comunidades afroperuanas, ¿no? Tenemos también gente diversa que no se reconoce como indígena, pero que tiene una fuerza que viene también de lo andino, de lo amazónico, y que también desde allí desarrolla una serie de acciones a favor de sus comunidades. Entonces, queremos que todo esto esté presente, ¿no? Eh, y pueda teñir, digamos, lo que es el aparato del Estado que hasta ahora ha sido ciego y sordo. Rosa, Gracias. ¿puedo decirte Ah, algo, Rosa? a ver, Tuve escuchamos. dos amigos peruanos, uno cuando yo era muy jovencito que se llamaba, ese amigo peruano, Hugo Blanco. Y actualmente estuve en el cumpleaños de los 100 años de otro senador peruano que se llama Ricardo Napurí Shapiro. No sé si los conoces. Los he conocido a ambos yo, porque yo era más joven que ellos, así que ellos no me deben haber conocido, pero por supuesto para mí son muy, muy, muy queridos. El velorio de Hugo Blanco fue en nuestro local partidario, en Nuevo Perú por el Buen Vivir. Llegaron, lo trajeron y, y pasó unas horas de velorio en nuestro local partidario. Y a Ricardo Napurí, por supuesto, Yo es 100 un... años, está viviendo Sí, acá, fui al cumpleaños de él. 100 años. qué bueno, Claudio. Bueno, mira cómo también hay lazos
que surgen los lazos. No nos queda mucho tiempo, vamos a darle unos minutitos a cada uno de los participantes para el cierre, pero la verdad que unos invitados de lujo, yo les agradezco muchísimo. Y tenemos que continuar, porque, a ver, por ejemplo, estos gobiernos territoriales autónomos tenés que describir la experiencia en detalle en algún momento. A mí me parece que hay dos cosas para rescatar que son muy importantes. Una es esto, este concepto que trajo Luis de que lo que sucede en el poder, lo que sucede con los gobiernos, hay una influencia y una bajada directa a la subjetividad de la gente, ¿no? Y que cuando se trata de cambiar hay que cambiar ambas cosas. Yo traigo ejemplos de la vida cotidiana como Marta, pero acá hubo un quiebre, digamos, en cuanto a lo que se vivió en el poder y a las repercusiones en la subjetividad de la gente en los años 70, con los 30.000 desaparecidos y con los golpes de Estado que por otra parte fueron generalizados con el Plan Cóndor. Hoy, voy a traer estos ejemplos de la vida cotidiana, pero escucho permanentemente, el divide y reinarás. Lo han metido en la cabeza de la gente en estos últimos años, con el neoliberalismo, esto de enfrentar pobre contra pobre. Acá tenemos tres sistemas de salud: obra social, público y privado. Escucho una señora decir, pero hay menos puestos, menos, perdón, lugares para atenderse en el hospital público, te dan los turnos a más largo plazo porque se los sacan los de las obras sociales, que se quedan sin obras sociales y van al Estado. No, señor, o sea, enfrentar pobre contra pobre. No, señora, acá lo que pasa es que la municipalidad cobra doble, te lo cobra con los impuestos y aparte le cobra a las obras sociales. A mucha gente les han hecho ver las cosas de este modo. Enfrentar pobre contra pobre en lugar de ver qué está sucediendo con los de arriba, con el poder municipal, provincial y nacional. Y después otra cosa que repercute mucho en la subjetividad, lo hablábamos justamente ayer con respecto a las escuelas, esto de la dificultad de trabajar en grupo, la grupalidad, retomar los lazos de solidaridad. Entonces vos ves en las escuelas, desde la primaria hasta el terciario, que hay uno que en el grupo trabaja y los demás chicos viven de uno, ¿no? Se replica eso, ¿no? En los grupos hay chicos que viven de chicos, en el sentido de no un reparto desigual, perdón, igual de las tareas, no esta cosa de la grupalidad que antes de los 70 se daba, esta fuerte grupalidad que nos permitía trabajar en grupo, dividirnos las tareas, construir en grupo. Entonces, bueno, por un lado, esto que ha impregnado tanto la subjetividad, desde los 70, lo impregnaron con sangre, ¿eh? Acá con sangre, tortura y desapariciones, y luego con todo el avance del neoliberalismo. Yo creo que es importantísimo trabajar en estas repercusiones en la vida cotidiana, porque la gente piensa de otra manera. Tal vez esto lo mencionaba Luis, partiendo de la macro, digamos, del poder del imperialismo norteamericano y bajando hacia los casos individuales. Pero esto que decía Rosa, estos gobiernos territoriales autónomos, como desde nuestra América, se puede recuperar algo de la autogestión, de la grupalidad, de recuperar los lazos sociales, que pueda hacernos pensar de otra manera, ¿no? Y bueno, y cuando el Estado se rompe, bueno, se rompe el Estado, las funciones las tienen que tomar otros grupos, ¿no? Cuando el Estado ya no cumple más su función de protección, ¿no? El Estado benefactor, el Estado protector cayó. Cuando el Estado nos perjudica, como en el caso de la Argentina, en lugar de protegernos. Bueno, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a sostener? ¿Será esta grupalidad que, no sé, estos gobiernos territoriales autónomos? Bueno, acá estamos en ese proceso, que el Estado es nuestro enemigo en este momento en lugar de protegernos. No tenemos a nadie a quien recurrir, nos quita todo, le quita la salud, le quita los discapacitados, nos quita las jubilaciones.
realmente se ha transformado en un enemigo el Estado en la Argentina, con lo que estamos viviendo, que lamentablemente somos los que tenemos en este momento el gobierno de ultraderecha encaramado en el poder, ¿no? Bueno, perdón que me haya detenido en esto, pero me parece muy importante esto de las cuestiones del poder y cómo bajan e impregnan la subjetividad de la época, ¿no? Y cómo recuperar otro tipo de subjetividad. Eh, ya estamos y 45, empezamos un poquito más tarde, así que por ahí tenemos para darle el cierre a cada uno de los participantes. Lo escuchamos a Luis. Sí, en realidad son un poco contrastantes las circunstancias que viven los, las dos naciones ahorita, ¿no? De las que estamos hablando. Pues, por un lado, Perú, pues, digamos, se le ha impedido tener un gobierno, digamos, elegido por el propio pueblo. Pues digamos, es lo que están pugnando, porque vienen como de una especie de golpe de Estado que se trata de perpetuar y continuar para tratar, como explica Rosa, pues mantenerse en el poder en las elecciones venideras. En México, en realidad, digamos, después de un largo que el propio Vargas Llosa nombraba como dictadura perfecta, o sea, después de un periodo muy largo histórico donde los mexicanos no podríamos decidir acerca de quién nos gobernaba, después incluso de 3 fraudes electorales, ¿no? O sea, digamos, uno en los orígenes del propio neoliberalismo, en 1988 hubo un primer fraude en México, luego en el 2006 y luego en el 2012. O sea, de distinto modo, digamos, hubo la posibilidad de que el pueblo mexicano eligiera un, digamos, a un gobierno distinto al que había gobernado por décadas, y eso era imposibilitado, en donde finalmente esto sí ocurre. O sea, más allá de todas las limitancias que puede tener el gobierno actual, ¿no? Mexicano, pero digamos que es sumamente distinto y que para la mayoría de los mexicanos implica una esperanza. O sea, el gobierno actual cuenta con un apoyo sumamente mayoritario de la población, ¿no? Donde la población sí se siente favorecida por su gobierno. Entonces, sin que eso signifique que deja de haber una profunda transformación de base. O sea, hay una efervescencia muy grande en México de los distintos grupos sociales, y por supuesto, como Perú, pues también comparte una historia donde los pueblos originarios son sumamente importantes. O sea, estamos hablando de dos de las culturas, civilizaciones antiguas de mayor relevancia en el mundo, ¿no? Entonces, no es una cosa menor. Entonces, evidentemente, todo ese proceso está. Ahorita, de lo que yo trataba de contextualizar era el hecho de que justamente por ser un gobierno distinto, que está tratando, digamos, de articular y de tener un desarrollo propio, ¿no? O sea, con toda la dificultad que eso implica por estar ser tan dependientes, haberse construido históricamente una codependencia tan profunda, o sea, por compartir territorialmente, digamos, una frontera tan larga, por estar integrados económicamente, cultural, políticamente a una nación que ha sido hegemónica por más de 80 años, pues no es una cosa menor. Entonces, esas cosas que parecen sueltas, ¿no? Pero que la muerte de este joven fue acompañada de amenazas sistemáticas, tanto por papeles que empezaron a circular en las distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, como amenazas las propias redes, pues hicieron que una universidad tan importante como la UNAM cerrara
cerrara sus puertas, digamos, y tuviera que tomar clases virtualmente. O sea, entonces, o sea, es, y así como ese hecho, hubo muchos, ha habido sistemáticamente muchos hechos de inestabilización. O sea, están tratando digamos, de generar una circunstancia de inestabilidad política en el país, digamos, para dificultar un proceso que de por sí es difícil. O sea, remontar, digamos, todos los daños que el neoliberalismo por 40 años hizo en México o en cualquier nación latinoamericana o del mundo, pues implica un esfuerzo extraordinario, no solo de los gobiernos, sino sobre todo de los pueblos. Pero si además sistemáticamente eso es tratado de impedir digamos, con todas las circunstancias en las cuales somos de por sí codependientes, pero teniendo una cercanía tan inmediata la que tenemos con Estados Unidos y con una agresividad de la cual todos somos testigos, por eso lo ponía en ese contexto. O sea sí yo pienso que sí estamos en una circunstancia de que cada vez para los distintos pueblos del mundo y para las distintas naciones es muy importante, muy decisivo tratar de construirse internamente, o sea, la cohesión desde todos los ámbitos. Y en tanto no vamos a salir inmediatamente del capitalismo, sino estamos dentro del capitalismo, pues lo tenemos que hacer como estados nacionales, ¿no? Y donde los pueblos tienen que jugar un papel cada vez más decisivo, como lo está claramente argumentando y como está la efervescencia el malestar de un pueblo como el peruano, ¿no? Y en el caso mexicano, pues no deja de haber malestar, pero también hay una esperanza muy grande puesta en el gobierno actual, porque da muestras de que sí, digamos, está acompañando, digamos, las metas y los objetivos que se han planteado en México por décadas, ¿no? Más allá de cualquier contradicción que pueda haber, porque hay muchas contradicciones, pero más se deben al contexto internacional general, ¿no? Era un poco, digamos, quería poner un hecho tan pequeño como, o sea, tan importante, porque bueno, hubo una muerte de por medio de un jovencito, pero en realidad en un contexto un poco más sí, claro, no tan diluido en la historia, pero sí, digamos, marcando el hecho fundamental de que llega un embajador, un nuevo embajador a México, y que ese nuevo embajador es militar, o sea, un diplomático militar, se establece en México apenas hace unos pocos meses, y además de ser militar, trabajó para la CIA, y todos sabemos, pues, en el caso de los procesos de inestabilización de los gobiernos y de las naciones del mundo, el papel que juega la CIA. Entonces, en ese contexto, en la llegada de este nuevo embajador de México con estos antecedentes, es que empieza a haber una serie de hechos que vuelven inestable que políticamente la circunstancia en México de por sí está enrarecida, esto lo enrarece mucho más, ¿no? Es como esta la circunstancia en la que yo quería como leer el incidente de la UNAM, ¿no? Donde un jovencito asesina a otro jovencito, ¿no? Y no dejarlo suelto como un hecho aislado, porque además claramente se vio como un algoritmo de una red social articula un movimiento no solo nacional, sino internacional de un tipo de sujeto social que se pone, se interconecta y entonces actúa, digamos, en una circunstancia de este tipo. Entonces, no parece ser un hecho aislado, ¿no? Bueno, gracias Luis. Ya te invitaremos para que nos cuente un poquito cuáles son los cambios que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum. Marta, Clelia, Claudio y luego Luisa tiene un poema para el cierre y Rosa también. Vamos a escuchar su cierre. Estamos un poquito corridos con el tiempo. A ver, Marta. Sí, yo cortito escuchaba a Luis cuando él dijo que
Rusia y China tenían otra forma de acercamiento, de negociar, no tan violenta, y yo pensaba, ¿no? Estos dos países tienen mucho territorio, el mundo anglosajón y el sionismo no tienen territorio, entonces invaden y expropian. Están siempre saqueando. No tienen otro modo de lograr, no pueden producir, no tienen, entonces roban. Y en los pueblos latinoamericanos, los mismos que nos gobiernan están en contra del pueblo. O sea, tienen la misma política que los sionistas y los anglosajones. Entonces, ¿qué cultura importamos nosotros? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es lo que se nos enseñó que quedamos en este estado? ¿No? Porque Latinoamérica tiene mucho territorio. Entonces, ¿por qué tenemos que estar viviendo de esta manera, teniendo territorio, teniendo riquezas, teniendo un montón de cosas y que hay siempre los que están saqueando y los saqueados? No sé, es una pregunta que hago. Yo no, lo escuchaba a él y me venía todo eso mientras le estaba hablando. Bueno, gracias Marta. Vamos a Eso. quedar con las cosas abiertas. Clelia, está cerrado el micrófono, Clelia. Ahora, Ahora abierto. bien, ante todo, agradecer a los invitados, también a los compañeros del panel. Me interesa muchísimo que sigamos de manera tan interesante como hoy ese punto de intersección que hay en el que vos te especializás, Liliana, entre los sistemas en que vive y el punto ese en que se intersecta en cada persona, en la subjetividad de cada persona, que es lo que se ha tratado hoy con la atmósfera, brutalidad y violencia que se ha generado últimamente. Me gustaría mucho seguir con esto en los próximos programas. Bueno, Y pienso que el gran cambio que todos esperamos va a ser que las relaciones entre la gente no sean tan viles como son ahora, en que siempre se está esperando cómo van a hacer negocios unos a costa de otros. Es una pena, hay otras maneras de relacionarse. Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos. Rosa, la tenemos por ahí a Rosa. Sí, gracias. Y te Bueno, vamos a invitar para que nos cuentes esto de los gobiernos territoriales muy autónomos bien, también. Es muy que da bien. mucho de- Sí, a mí me parece que en medio de todo, de las dificultades que tenemos, de lo que vemos a nivel nacional, internacional, sigo yo preocupada por Gaza y debemos seguir preocupados por Gaza todos. Eh, no tenemos que tener también la esperanza del cambio, ¿no? Y la esperanza del cambio también tiene que venir vinculada a tratar nosotros de cambiar, porque también una de las cosas que se está retando son las maneras de hacer política, ¿no? Em, Los jóvenes no entran tan fácil a los partidos políticos. ¿Por qué no entran tan fácil a los partidos políticos? Porque los partidos políticos todavía tenemos, y lo digo así también desde adentro, ¿no? Tenemos formas de ser y de actuar de antes, ¿no? Y tenemos que cambiarlas y estamos en ese proceso de cambiarlas y ese proceso tiene también que recuperar muchísimo nuestro oído a lo que dice la gente, ¿no? Tenemos que estar atentos y atentas a lo que estos jóvenes, por ejemplo, están planteando aquí en el Perú. Ha sido muy, muy bonito mirar la distinta magnitud de expresiones artísticas, culturales en esta marcha maravillosa que hubo, que después, por supuesto, en la prensa no se ve, ¿no? Pero que existió y que existe y que tenemos que incorporar a nuestras formas de hacer política. Y es desde allí que iremos descubriendo la luz que estaba pidiendo Clelia, ¿no? La luz va a venir también de cosas nuevas que nosotros, nosotras no conocemos y que vamos a aprender
de los y las jóvenes. Ojalá, ¿no? En esa interacción o que les vamos a dejar a ellos y a ellas hacer, pero también a los otros distintos miembros de lo que es este universo, ¿no? A los gatos que están allí con Marta acompañándola, a, al agua, en fin, a todos los seres vivos, ¿no? Les tenemos que dejar un espacio para que nos guíen, nada más. Gracias, Gracias. Rosa. Claudio, ¿querés agregar algo más? Si no, escuchamos el poema de Luisa, o a Eh, continuación escuchamos el poema de Luisa. Muy bien, me parece que fue una muy buena reunión. Este, sí, yo estoy a favor del desorden. Toda lucha anticolonial produce gran desorden y son luchas violentas, pero de la violencia de los de abajo. Entonces tenemos que estar a favor de eso, de la violencia de los abajo, la organización nuestra desde abajo con los pueblos sometidos, no con los pueblos ricos, que es esa capita que nos gobiernan, sino con los pobres, con los que sufren la opresión. El 60% de los jóvenes en Argentina están sin trabajo. Entonces, ahí están los soldaditos de los cárteles de la droga, acá en Argentina. Entonces lo que nosotros tenemos que tener un programa que diga no al pago de la deuda externa en Argentina, expropiación de las grandes empresas, nacionalización de la banca y el comercio exterior. Y con toda esa riqueza podemos hacer crecer el país. Gracias. Bueno, y a vos, Claudio. Luisa, a ver, ¿qué poema nos trajiste? No, no es mío, es de Manuel Escorza, un poeta peruano al que admiro profundamente, ¿no? Y Dobles porrancas. este poema, en este poema van a escuchar, ¿no? Por otro poeta que lo declama. Ay Perú, yo diría, ay América, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si lo podemos disfrutar. Ahí va, entonces, ahí vamos. Perú, patria tristísima, ¿de dónde sacaron los poetas sus pájaros transparentes? Yo solo veo dolor, únicamente amargas cocinas, puramente platos vacíos. A mí solamente sálenme espinas, sálenme lobos del pecho abierto. En donde no estuvo la tiranía, la frente arrasada, el pétalo impotente. Hasta en las más dulces frutas hay carbones encendidos. Perú, patria tristísima. Si yo llamara al Padre y al Padre Padre, hasta el Padre más antiguo, para que me mostrara la dicha, toda la felicidad que aquí sonó cabría en un pañuelo. Óyeme, patria, yo como tú estoy hecho con el metal del humillado. En la sierra se muerden la nieve hombres amargos como yo. En las aldeas tropiezan con su pecho hombres heridos como yo. En pueblos pálidos se buscan entre las cáscaras desgraciados como yo. Cuando era niño veía el crepúsculo agitar sus crueles alas sin saber que buscaba mi boca para gemir, pero fui llenándome de cuervos, mi vida fue cubriéndose de dientes. Ahora soy el dolor de esta tierra quebrada.
No me traigan alondras ni manzanas. No se puede apagar con saliva mi pueblo ardiendo. No se puede pegar con palomas mi patria rota. Mi América en pedazos, mi amor, mi agonía. Bueno, Bueno, ahí. muy hermoso, Luisa, gracias por traernos este poema. Nos despedimos hasta un nuevo programa de La Rueda. Ya me quedé sin palabras después del poema. Cerramos.